Buenas tardes a todos. Hoy nos congratula tener una tertulia que resultará seguramente muy amena con los maestros Angélica Araceli González García y Enrique Alejandro González Cano de la Escuela Nacional Preparatoria número 4. Para todos aquellos que no son de la Ciudad de México, han de saber que esta preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en una zona de muy amplia tradición histórica como es Tacubaya. Entonces ellos nos van a platicar alrededor de los alrededores de Tacubaya, eh, que no nada más se menciona desde las crónicas prehispánicas, sino pues todavía esto ya pasó a ser parte de la Ciudad de México. No es una alcaldía, es parte de una alcaldía, pero en algún momento fue un pueblo. Y bueno, pues eso es parte de la historia que nos van a comentar aquí los maestros, Angélica y Enrique. Y bueno, por favor, si son tan amables. Saluda a todas las personas que nos acompañan este día y a esta hora. Nos sentimos emocionados por permitirnos participar en estas tertulias que Adavi organiza. Es para nosotros un honor y un privilegio estar aquí. De verdad, maestra Fabiola, te agradecemos mucho la invitación. El propósito de esta conversación es compartir e intercambiar experiencias que tengan como referencia, como bien mencionaste, es la zona de Tacubaya, que está ubicada al poniente de la Ciudad de México, una zona que incluso en las primeras décadas del siglo XX era considerado como un pueblo aledaño a la gran capital, a las afueras. Actualmente ya no es un pueblo, la zona conurbada ha ido ganando bastante espacio y se ubica en tres colonias principalmente, que es la colonia San Miguel Chapultepec, la colonia Escandón y propiamente Tacubaya desde la que vamos a hablar. Eh, Más que una exposición, se trata, como bien dice la tertulia, es una charla en la que iremos contando algunos sucesos históricos de relevancia, algunos momentos chuscos o graciosos y mencionando algunas zonas importantes de lo que fuera el gran pueblo de Tacubaya. Pues sin más preámbulo, iniciamos con los antecedentes prehispánicos, que tenemos la noticia más antigua de Tacubaya, que nos proporciona el memorial de la fundación de la ciudad de Culhuacán. La toponimia por sí misma se denomina o podemos entender que nos remite a Atlacuixhuayan. Ese es el nombre correcto. ¿Por qué se queda Tacubaya? Porque es lo que entendieron los españoles. No entiendo Tlacuixhuayan, pues yo entendí Tacubaya, pues así se queda, ¿no? Es como Churubusco, era Huitzilopochtli, pues yo no entiendo Huitzilopochtli, pues se queda Churubusco, ¿no? Es el mismo caso. Pero, ¿qué significa Atlacuixhuayan? Es el lugar donde tienen agua que sacan del pozo, lugar donde abunda el agua. Entonces, el lugar cuenta incluso con antecedentes teotihuacanos y toltecas. De la época colonial, a decir de Charles Gibson, empiezan siendo grandes villas y después se van fraccionando en pueblos, ¿sí? Clasificados de esta manera por su extensión y su rango geográfico. Entonces, veíamos en la diapositiva anterior, en el metro, la simbología de las líneas, pues es un cantarito, ¿no? El lugar donde se recoge el agua. Y ahí están otras dos más estilizadas, ¿no? El lugar donde se abunda o donde se saca agua del pozo. Eso significa con Eso razón. significa, Sí, es un cantarito. sí, sí, todos los que, bueno, que no vivan en la Ciudad de México y que no conozcan el sistema de transporte colectivo, pues han de saber que cada parada del metro, bueno, el metropolitano originalmente, ahora Ujú, metro desde hace mucho tiempo, tiene una especie de glifo que ujú. fue creado expresamente para personas que no sabían leer y que tristemente todavía no saben leer, ¿no? Eh, entonces, estos glifos, por decirlo así, se remiten a la historia de la zona. Entonces, por eso es que en el caso de Tacubaya, pues está
como ya dijo la maestra, pues este cantarito muy, muy estilizado y además bonito, ¿no? Y que dice, tiene agua con esas olas adentro que se me hizo un gran acierto del diseñador, ¿no? Sí, eso es lo que significa, ¿no? Atlacuixhuayan. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva, en donde podemos ver que como pueblos sujetos, en el principio donde llegó la evangelización, pues eran tomados a partir de la toponimia, donde quedaban pues el antiguo Calpulli, la fundación de los barrios, de los pueblos, y la toponimia. Aquí tenemos en la parroquia de la Purificación de la Candelaria, que su fiesta patronal es el 2 de febrero, 4 pilastras que nos representan los 4 barrios de indios situados, en la demarcación. No podemos decir que es Tacubaya, la vía de Tacubaya la verdad es que fue enorme, muy grande, y podemos hablar de los 4 pueblos, sujetos, que eran Tlaxcateco, Huitzilán, Nonualco y Texcacoac. Una ubicación exacta no la tenemos hasta hoy, ¿sí? No la tenemos. Podemos hablar, cercanamente en dónde estaba ubicado cada uno, pero es muy interesante, y yo les sugiero que si tienen oportunidad de visitar esta parroquia, que es bellísima, y que es de la época colonial, vean en las pilastras de lo que corresponde ya al exconvento, cómo están estos nombres ahí representados, pues desde antaño, ¿no? Y Y que como comenta, perdón, como comenta la maestra Angélica, ¿no? Ahora pensamos Tacubaya y por eso quisimos iniciar con ese mapa de la Ciudad de México, bueno, haciendo eco a la maestra Fabiola, los que no son de la Ciudad de México. Es un mapa que presentamos que está representando esta zona de la Ciudad de México, ese fragmento, y entonces todas esas partes que ahora son colonias como San Miguel Chapultepec, Lescandón, todo eso era el pueblo de Tacubaya, ¿no? Para los que no son de la Ciudad de México, Chapultepec es donde está el bosque de Chapultepec, el castillo de Chapultepec, ¿no? Era un territorio enorme, o sea, era un territorio muy amplio y por eso, como comenta la maestra Angélica, no se puede todavía ahorita, que esperemos pronto que esta charla, esta plática que tenemos, pues nos motive, ¿no? Nos motive para ir identificando, ir delimitando los linderos de esta zona, ¿no? De Tacubaya, pero sí era un espacio muy amplio, muy extenso, ¿no? Y que a la llegada de los españoles, estoy haciendo eco de lo que comenta la maestra Angélica, trataron de unificar esos pueblos, pero al unificar los perdemos. De tal manera que de pronto vemos un Tacubaya muy pequeño, muy reducido, tan reducido que hasta la iglesia de la Purificación de la Candelaria, como para encontrarla, queda un poco Retirada. oculta, queda oculta por el comercio, por las grandes avenidas, pasa viaducto, pasa una lateral de periférico. Es un poco confuso llegar hacia allá, pero es un lugar que vale la pena visitar por su antecedente histórico. Perdón, maestra Fabiola iba a comentar algo. Es que me les iba a emocioné. preguntar yo que si era, que si, ¿de qué siglo es la fachada? Porque se me hace así como del 16, como muy, muy sencilla. eh, como todas Sí, las, bueno, o como muchas, no como todas, no podemos generalizar, pero sí se me hace como ya todavía 16, todavía estas primeras parroquias muy serias, por decirlo así, en su adorno. sí, efectivamente es del siglo XVI, y aquí es como el punto de partida de los pueblos sujetos, del proceso de evangelización. Y ya después se van haciendo demarcaciones, con estas 4 limitaciones de los 4 pueblos que están, y van haciendo a su vez otros templos, otras ermitas, otras iglesias. Esta tuvo categoría de parroquia y Claro. es de la época colonial. Y otra pregunta que me salta es si este nonoalco tiene que ver algo con el nonoalco Tlatelolco.
No, eso sí no. A mí también me surgió la misma toponimia, pudiera ser, te lo debo, te lo voy a investigar, si tendría que ver o no. Claro, pues sí, otra vez, para los que no son de la Ciudad de México, Nonualco Tlatelolco, pues era parte durante la época prehispánica en donde había el mercado, por supuesto, el famoso tianguis que describen los cronistas, Cortés, Bernal, en especial, pero también era el embarcadero. Y ya, digamos, en el siglo XX se construyeron una serie de edificios que en el terremoto de 1985, dos de ellos se cayeron. Entonces fue una cosa tremenda porque no estaba al parecer bien calculado el edificio y estaba sentado sobre algo que había sido un embarcadero. Entonces imagínense estas tragedias que pasan porque no se conoce y no hay un mapeo exacto de las ciudades, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero ese es otro nonoalco. Y además, todavía en ese nonoalco, dice arriba a la derecha, Ajá, a la derecha tenemos Tlatelolco. así es, Ujú. que le llaman nonoalco, tatelolco también. Entonces, como ven, está como al oriente precisamente de Tacubaya, ¿no? Sí, Sí, pero y otra Tacubaya zona. está donde tenemos esta flechita, ¿no? Ajá, Aquí está Tacubaya. sí, otra zona completamente. Así es. Y bueno, en Tlatelolco también es muy famoso porque ahí por la famosa, perdón, es muy famoso por la Plaza de las Tres Culturas, en donde pues está parte de la cultura prehispánica, está uno de las iglesias mejor conocidas por ser como, aparte del centro de evangelización, centro de educación pues los edificios modernos, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México, que está presente en toda la Ciudad de México, ahí tiene un edificio también muy padre, que de noche es sensacional, ¿no? Entonces ya no los interrumpo tanto. Regresemos. No, no interrumpes, maestra, al contrario, de eso se trata de enriquecer las experiencias, pues, de los que somos citadinos en esta gran urbe que es la Ciudad de México. Bueno, continuando con nuestro recorrido, que es muy vasto, es amplio y se hizo una selección también, ni está todo lo que es, y no queremos omitir, pero continuando en ese orden de ideas, pues tenemos el ex convento de San Diego, que es el actual Museo de la Cartografía. También corresponde a la época colonial. El origen, pues, el Templo de San José, fue construido en Tacubaya por la orden religiosa de los franciscanos descalzos, también llamados dieguinos. Esta orden entregó el convento a los frailes dominicos que permanecieron hasta el siglo XVIII y todo este espacio fue exclaustrado desde 1827 y a partir de entonces tuvo una serie fue ocupado para varios fines. Fue cantón militar, y fue hospital, y se clausuró. Hasta 1997 fue la Secretaría de la Defensa Nacional quien lo solicitó al gobierno federal para restaurarlo, acondicionarlo y actualmente es el Museo Nacional de la Cartografía. Es difícil llegar ahí, hay que tener mucho cuidado de atravesar las calles, pero la verdad es que vale mucho la pena, ir a tomarse una foto, a conocer el interior de esto bello y recinto, y pues de ver, lo que alberga, que es, bastantes planos, cartográficos de cómo se fue, construyendo y moviendo la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí es interesante y la visita es bastante recomendable. ¿Quieres comentar algo, maestro, del molino o lo comento? No, adelante, maestra. Bueno, el molino de Santo Domingo, también siguiendo en el orden de ideas en la época colonial, después de la conquista de México Tenochtitlan, se introdujo el cultivo de trigo en los terrenos cercanos a la capital, con el objeto de producir pan indispensable en la dieta española. La existencia de corrientes de agua permanentes en la zona de Tacubaya, por su privilegiada
altura y abundancia de agua, eh, pudo introducir estos molinos por las caídas naturales, el líquido proporcionaba la fuerza que impulsaba el mecanismo de molienda para triturar las semillas. Entonces tenemos este molino que destaca, que actualmente es una unidad habitacional, no, la anterior, maestro, todavía, y que pues es una zona exclusiva y se conservó su fachada y adentro algunas trojes que fueron adaptadas, ¿no? Y después también en esa misma zona tenemos que está lo que conocemos ahora sí, el Molino del Rey, que fue propiedad y transformado como monumento histórico y es parte actualmente de Los Pinos, lo que conocemos como Los Pinos, y ustedes también pueden visitarlo y ahí se ve la imagen de anteriormente cómo estaba y lo que queda y se puede visitar este, para reconocerlo. Sí, yo nada más agregaría, y esto pues, para invitar a la reflexión, ¿no? Como para poder pensar, ¿no? Y escucharles también, como decía la maestra Angélica y la maestra Fabiola, ¿no? O sea, imagínense la llegada de los españoles y poder mirar, que ahorita hablaremos desde dónde pudieron haber mirado, ¿no? Poder mirar ese amplio territorio rico en vegetación, en agua, ¿no? Entonces, seguro habrá sido una zona también muy peleada, pero lo primero era someter a los pueblos originarios, ¿no? Poderlos mandar a sus lugares, ¿no? Decirles, a ver, tranquilos, ir seccionando todo este espacio geográfico y a partir de ahí empezar a construir este tipo de inmuebles, ¿no? Nos comentaba la maestra Angélica, ¿no? De la fachada del molino, solo vemos una parte, pero si hiciéramos así un ejercicio de imaginarnos la dimensión de ese molino de Santo Domingo, es que fue una cosa impresionante, ¿no? Porque era hacer harina y alimento para los españoles que van llegando, seguro algo le habrá tocado a los indígenas, seguro algo les habrá llegado, pero es un mundo al que tiene que estarse alimentando y sacar provecho de esos recursos, ¿no? Recorre uno, yo recuerdo que todavía hace unos 30 años, 40 años, ay, qué feo se oye eso, había una noria, no sé si todavía haya noria, pero había norias al interior todavía de ese espacio, ¿no? Sí, pues es una zona exclusiva, haciendo eco de lo que comenta la doctora Fabiola, para los que no son de la Ciudad de México, pero es que no sabría cómo orientarles, cómo llegar, pero está entre periférico y observatorio, ¿no? Por ahí podría uno llegar a ese lugar. Es una calle, hay que entrar a una calle y de pronto se abre el panorama y se ve toda esta zona, ¿no? Pero quedó invadida por el crecimiento urbano, pero la verdad es que es un lugar que vale la pena visitar. De lo que nos queda del Molino del Rey en Chapultepec, bueno, la fachada del inmueble aún está ahí, gracias a los pinos, y ahora podemos ingresar, podemos estar ahí, igual para los que no son de la ciudad. Los Pinos fue el lugar que anteriormente habitaban los presidentes, era la residencia oficial de los presidentes, ¿no? Actualmente se ha convertido en un museo, queda abierto bueno, y está cerca de Chapultepec. Pero lo que importa ahorita también para mirar en esta imagen es ver las dimensiones, ¿no? O sea, ver esas dimensiones de estos molinos, de estos lugares en donde se producía un tipo de alimento y que seguro habrá sido una zona muy peleada, ¿no? Muy resguardada, ¿no? Creo que es más claro el ejemplo del Molino del Rey, ya se alcanza a ver esas grandes murallas para poder resguardar lo que se almacenaba en cada uno de estos espacios, ¿no? Y bueno, se emociona uno. Sí, claro, yo recuerdo que durante ahora sí que los 3 siglos de dominación española, como hay un libro por ahí llamado, sí, todas las alhóndigas y eso eran algo muy protegido porque finalmente, como pasa ahorita todavía, la especulación del grano, las Así es. hambrunas, o sea, si se echa a perder la cosecha, pues ya también todo el
el precio del trigo subía y realmente había motines, cosa que ahorita no estamos acostumbrados a eso. Bueno, trigo y maíz en este caso. Y bueno, con referencia a la anterior diapositiva, eso es algo súper bonito en la Ciudad de México, que en todos o en muchos lados tenemos estos espacios todavía coloniales. Por ejemplo, aquí estamos hablando del Molino de Santo Domingo, que realmente quien ingresa a esta calle realmente cambia totalmente de mundo. Igual como puede pasar, por ejemplo, en San Ángel, Ujú, ujú. como pasa también allí hacia el sur de la Ciudad de México, en una avenida que se llama Miguel Ángel de Quevedo, ahí en Chimalistac, Coyoacán. Coyoacán, en algunos otros lados, el centro de Tlalpan, de la Tlalpan. alcaldía de Tlalpan, que es algo que poco se pueden recuperar en ciudades modernas. Por ejemplo, ustedes no van a ver algo así, definitivamente en Nueva York, ni en Nueva Jersey, ni en ningún lado, ¿no? Eso es algo súper bonito de la Ciudad de México, como les comentaba, que uno debería estar orgulloso y debería de visitar estos lugares porque realmente te transforman y te llevan a otro lugar. Y en la siguiente diapositiva, en donde vemos ya Molino de Rey, pues sí, hacerles notar a los que nos están viendo esta fotografía que dice Molino del Rey y Chapultepec, que es de un fotógrafo muy notable que es E.B. White, ¿no? Entonces, debemos recordar dentro de la historia, pues, de México, y supongo que lo van a mencionar después, Tacubaya es una zona, como ya lo dijo el maestro, muy codiciada, y especialmente porque está cerca de Chapultepec. Y aquí es una de las grandes batallas de la intervención norteamericana de 1846-48. Entonces ya no me meto más. No, no, adelante, No, adelante. no, es que no sé si lo van a mencionar después, entonces, y bueno, pues ya son edificios, como ustedes pueden ver, son 5 plantas más planta baja, es una construcción totalmente ya moderna, por decirlo así, decimonónica, pero en la fotografía, pues ahí se ven las recuas de mulas o Ujú, de ujú. caballos, tal vez, no sabemos qué llevan, pero bueno, todas estas fotografías tomaban, bueno, minutos para tomarse, no es como ahora que ya en un segundo, menos de un segundo tienes una foto. Estas fotografías se tardaban bastante en tomar, ¿no? Entonces, quién sabe cómo le haría White para, para sacarla, ¿no? Especialmente con los animales en movimiento. Sí. Sí, muy bien. No, pues es que es muy enriquecedor. Y con esto también te vuelvo a reiterar y retomo tu comentario. eh, Salir por alguna de las calles de Tacubaya es viajar en el tiempo. No existe una máquina de tiempo, vete a caminar y ve la arquitectura de la época colonial y es trasladarte al momento. Aquí estamos viendo la esquina del antiguo palacio o casona del exarzobispado, que es también de la época colonial. Y caminando sobre esta callecita que está, sobre Avenida Observatorio, pues tengo que decirte el referente, maestra Fabiola. Tú dices: "Vamos a hablar de Chapultepec", ¿de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar? Nuestros ojos y nuestro corazón, te comento, parten de la Preparatoria 4. Si bien no vivimos ahí, pues es nuestra segunda casa. Entonces, cuando salimos a viajar en el tiempo, pues observamos maravillas alrededor de nuestro querido centro de trabajo. Ese pareciera que el criterio que nos fue llevando a hacer indagaciones, a compartir con los alumnos, a sacarlos en visitas guiadas alrededor de su escuela, y que da para muchísimo. Entonces, ese es el criterio, de una vez te lo voy compartiendo, te lo voy adelantando, que imagínate, somos vecinos de este edificio maravilloso, que además alberga 4 o 5 edificios institucionales por sí mismo, que es lo que te voy a comentar. El exarzobispado es una edificación de 1737, por encargo del virrey y arzobispo don Juan Antonio Bozarrón y Egarrieta.
fue destinado para ser residencia de los prelados novohispanos. Recordemos que si bien estaban en el centro de la leal y noble Ciudad de México, aquí era su casa de descanso, era su casita de descanso, a las afueras de la ciudad. Entonces se hace en su casita por los aires beneficiosos y las bondades de estar en un lugar privilegiado, ¿no? Del clima. Entonces, aquí están los jardines del exarzobispado y algún otro terrenito, que es toda la cuadra, que en un momento los vamos a ubicar. Le daban tierras para que cultivaran los indígenas para el propio sustento y autocultivo. Entonces, realmente, como está la imagen de Fomento Cultural Banamex, a mí me parece bellísima. Y se dice que eran las visitas, me parece que Madame Calderón de la Barca, Humboldt, visitaron estos lugares para, pues, pasar algunas noches ahí y hacer tertulias como la que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Escenarios de diferentes acontecimientos. En 1821 fue convertido en cuartel para ser luego sede de la Junta Provisional Gubernativa, primera instancia gubernamental del México independiente. En 1847 se instaló un cuartel de tropas invasoras estadounidenses y ese mismo año, después del episodio de la invasión, pasó a ser propiedad de la nación y fue llamado incluso el Aranjuez de los presidentes, porque ahí establecieron su residencia, entre ellos don Antonio López de Santana, que no sabemos si estuviera jugando cartas o gallos o lo que fuera, ahí también iba a descansar el señor Santana. Durante la Guerra de Reforma fue uno de los escenarios en el que se desarrolló el episodio registrado en la historia como los mártires de Tacubaya, que sabemos que se denominó así por los militares y civiles del bando liberal que fueron fusilados a manos del conservador Leonardo Márquez, quienes a partir de este momento y de este triste episodio que se gana el título o la denominación del Tigre de Tacubaya por la cruenta matanza, porque no solo agarró contra los liberales, sino que también mató a los enfermeros, a los médicos y cuanta persona iba cerca del campo de batalla, pues la mandó a fusilar. Entonces, de ahí el denominado título de El Tigre de Tacubaya, episodio que sucedió en 1859. El presidente Porfirio Díaz hizo trasladar a este recinto el Servicio Meteorológico Nacional y luego fue convertido en Heroico Colegio Militar de 1863 a 1883. Y como, pues no es anécdota, es un dato, ahí en ese lugar se recibió como ingeniero topógrafo Victoriano Huerta, ahí estudió. En 1930 el edificio albergó la Secretaría de Agricultura y Fomento y en la actualidad pues es la sede de la Conagua, es la puerta que tenemos sobre Avenida Observatorio y un detalle que es un águila bellísima, el águila mexicana juarista, nada más que pues ya se mochó un poquitito la serpiente, habría que restaurarla, y si es una petición que llega a oídos de alguien con esta maravillosa, este medio maravilloso que es la tertulia, pues ojalá, ¿no? Que se pudiera restaurar. Entonces, también otro de los edificios que alberga el mismo exarzobispado es la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, que está integrada por un acervo de mapas e instrumentos antiguos de medición muy importantes realizados desde la época colonial hasta nuestros días. Es la mapoteca más grande de América Latina. La verdad es que yo he tenido oportunidad cuando he salido del plantel de ver autobuses que llevan alumnos para pues consultar sus acervos, va mucho investigador ahí, es un lugar, somos vecinos culturales de todos estos lugares que te estoy mencionando, llevamos una excelente relación y el enriquecimiento es mutuo, ¿no? Realmente es maravilloso estar en la Mapoteca Orozco Iberra porque desde aquí se pueden ver colgados como en tintorería los mapas que cuando tienen el personal que es muy atento, es muy cálido, está realmente muy bien preparado y son muy gentiles, sacan las cosas y son metros y metros y metros en donde tú puedes ver las primeras delimitaciones geográficas, pues que tuvo sobre todo en la época del Porfiriato, que es cuando la materialización y la obra de don Porfirio Díaz, pues hay para saber acrecentar, hay que
tenemos que medir, ¿no? Para poder mejorar todavía en esta idea del progreso material. De igual modo, tenemos el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que es un órgano reconocido por la OEA desde 1949 y también llegan, ahí ves la limusín de embajadores que van a las conferencias, que tienen un montón de actividades porque pues parte de sus funciones es la difusión también cultural, como organismo internacional. Y después, en esta cuadra, dentro de esta gran cuadra, también tenemos la historia del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, que Perdona. sí, Y sí, bueno, maestro. ahora hagamos un recuento. Hace un momento les decíamos, ¿no? Bueno, Tacubaya era una zona muy amplia, una extensión territorial muy amplia, con mucha riqueza natural, ¿no? No en vano, pues bueno, se hace ahí el arzobispado, ¿no? Como casa de descanso, los jardines, y tiene algo más privilegiado esa zona de Tacubaya, que es un espacio alto, ¿no? Que permite observar, que permite mirar, ¿no? Sería un mentiroso si les dijera que exactamente eso tenían en mente, pero también en eso consiste nuestro trabajo de estar ahí rascándole, ¿no? Poder sacar un poco de inferencias y decir, imagínense lo impresionante que habrá sido mirar no solo Tenochtitlan, la zona, sino la posición en donde estoy y hacia dónde puedo mirar, hacia arriba y hacia abajo, la amplitud que podría alcanzar a observar, ¿no? Pues, imagínense estos primeros, no solo de los pueblos originarios, sino también los españoles. O sea, no solo les maravilló la riqueza material, las construcciones, sino esos espacios geográficos privilegiados como poder mirar el cielo y lo limpio, porque el cielo era limpio, o sea, el cielo era, sea, no chillaban los ojos a la hora de mirar, de abrir. Se veían las estrellas, se veía ese universo impresionante, ¿no? Las lunas, los volcanes, en tiempos sin nubes, en tiempos agradables para la vista, sí llegamos a ver los volcanes, ¿no? Entonces, tenemos igual una vista privilegiada, pues haciendo eco de lo que decía la maestra Angélica, pues aún no le gana estar en la preparatoria 4, Vidal, Castañeda y Nájera, porque tenemos espacios, también tenemos lugares en donde nos asomamos hacia las ventanas y miramos el exterior y es impresionante. Hay ocasiones en que los maestros de geografía, cuando hay lluvias de estrellas o algo así, antes de la pandemia, sacaban telescopios, tenemos ahí unos telescopios para poder mirar el cielo y es sorprendente la capacidad que se tiene para observar, ¿no? Entonces, fíjense cómo este espacio, este territorio inmenso adquiere riqueza desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas, no solo en cuanto a su riqueza natural, sino otro tipo de riquezas que se irán aprovechando conforme vayamos avanzando en el tiempo. Ya ahorita, bueno, ya llegamos al siglo XX, digo, vamos saltando un poquito de siglo en siglo, de año en año, pero ya ahorita estamos entrando más de lleno con el siglo XX y el porfiriato, ¿no? Y ya, me emociono. Es que sí, realmente da mucha emoción porque vuelvo a retomar la pregunta, el gusanito, la curiosidad. Nosotros contamos en el plantel con unas canchas muy modernas. El edificio es realmente, aunque se estrenó en 64, sigue siendo de vanguardia, moderno, de amplias instalaciones. Está en alto. Y entonces decíamos, bueno, ¿y por qué está en alto? Ahí los temblores, la verdad es que no sufre uno, está en tierra firme, está muy bien resguardado, no la pasa uno más que con el susto, pero no la pasa uno mal. Y entonces, indagando, Avenida Observatorio, que era, pues resulta que exactamente, pues parte del plantel está ubicado en lo que fueran los cimientos
que fueron demolidos del Observatorio Astronómico Nacional. Recordando, para compartirles la historia, el observatorio fue fundado, este edificio hermosísimo, en la época de don Porfirio Díaz, ¿sí? Con esta idea del método científico, de las exploraciones, de la observación, fue fundado y contribuyó en mucha información, pues, a la Carta Celeste, y funcionó. Y fue demolido. ¿Por qué se tuvo que ir? Por la prepa 4, no, obvias y evidentes razones que no. Como acaba de decir el maestro, ya no se podía observar nada. Entonces se mudó en 1942, hasta ese momento funcionó, y en 63 fue demolido, ahí sí, para fundar la prepa 4, pero los observatorios tenemos que se trasladaron a Tonantzintla, en donde después tampoco ya no sirvió mucho, y de nuevo se trasladó a Baja California, a San Pedro Mártir, que actualmente es donde se ubica, y pues es que el observatorio por sí mismo, por protocolo, pues necesita tener una claridad, una nitidez de los fenómenos astronómicos, ¿no? Esa fue la razón. Entonces, ahí es donde exactamente esta imagen nos remonta que se necesitaban nuevos planteles en 1960. Desde 1962 se vino con la idea, pues, de ampliar, si bien su origen de la Nacional Preparatoria estuvo en San Ildefonso, y ahí se estuvo la prepa 1, la prepa 2 y la prepa 3, que es la escuela nocturna. En 64, debido a la ampliación de la urbe y el sobrepoblamiento escolar que ya nos alcanzó incluso hasta hoy, se pensó en fundar nuevos planteles, ¿no? Entonces ahí es donde se compraron los terrenos, se adquirieron, y ahí es donde queda nuestra hermosa prepa 4. Siguiendo también, pues tenemos la casa restaurante Merlos, que se dedica a hacer comida artesanal poblana del siglo XVIII. Es un deleite, es un gusto los que hemos tenido la oportunidad. Pues sí, esto llega también al contexto internacional. Es una visita obligada para conocer el mole poblano, el mole oaxaqueño, el mole verde, el manchamanteles. La verdad es que atienden muy bien, es uno de los mejores restaurantes gourmet, y bueno, ahí dice también el anuncio: abierto de jueves a domingo, y hay que hacer reservación. Pero es que está alrededor exactamente, pues, de esta, digámosle, cuadra cultural que hemos seleccionado de alguna forma para compartir en esta tertulia. Ay, quisiera hacer una intervención al respecto del observatorio astronómico. O sea, tú mencionas que se fue a Tonantzintla y después a San Pedro Mártir, pero hay que decirlo también, las dos instituciones, tanto Tonantzintla como San Pedro Mártir, son de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, digamos que, que el observatorio, pues finalmente lo absorbe Sorry. nuestra máxima casa de estudios, y también un comentario al respecto de esta fotografía, que pues se ve que es para un público bilingüe, que está coloreada, por supuesto. Lo más seguro es que está coloreada, ¿no? Pero pues ahí al fondo se pueden observar todos los Mm. picos, ¿no? Porque hay personas que dicen que está mal dicho Valle de México, que es la cuenca de México, precisamente porque está en una hondonada, no estamos en planicie. Entonces, también, o sea, es tan grande la hondonada, por decirlo así, que hay picos y crestas, obviamente, crestas y valles, perdón. Entonces, y bueno, el motivo de este traslado, ya también hay, existe hoy un movimiento que es el derecho a la oscuridad. O sea, ya lo mencionaba el maestro hace ratito. O sea, ver el cielo estrellado, no había cielo contaminado. Ahora, pues eso en la Ciudad de México, a menos de que hubiera un apagón generalizado en toda la ciudad, estaría complicadísimo, ¿no? Pero seguramente podías ver la Vía Láctea, ¿no? O sea, todavía puedes ver muchas estrellas cuando está despejado, Ujú. pero de Sí. ninguna manera ves lo que se veía antes, ¿no? Esos cielos nocturnos en donde eh, si ustedes hacen un ejercicio mental igual como el que estamos haciendo ahorita,
de no hay luz alrededor, o sea, no se pueden ver ni la mano ni las narices, como dicen por ahí, porque no hay una fuente cercana de luz. Entonces, ahora hay todo un movimiento precisamente alrededor del derecho a la oscuridad. Entonces ya incluso las ciudades están modificando su mobiliario urbano para que la luz no se refleje hacia arriba, por decirlo así. ¿Y por qué este movimiento? Primero, bueno, los astrónomos son los primeros interesados en eso, ¿no? Pero también están los biólogos, porque hay insectos, por ejemplo, que ya no se reproducen porque hay luz. Entonces, pues ustedes lo saben, hay millones de insectos, ¿no? Pero ya también están disminuyendo en cantidad, obviamente entre pesticidas y demás, pero una de las causas también en algunas especies finalmente es la luz. Pues digamos que ya no tienen esa oscuridad que tuvieron durante décadas, bueno, siglos de evolución y que ahora se ha perdido. Entonces, ya en la Ciudad de México es imposible ver una luciérnaga, o sea, a Ah, menos sí, de que ya, sea un sí. restaurante, o un bar o algo que se llame así, no, es prácticamente imposible, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo hay, ahora sí que las propuestas y las contrapropuestas a la modernidad? O si no, hacer de esa modernidad algo menos invasivo. Es como cuando se quejan, por ejemplo, en Inglaterra de que se mete un zorro a su casa. Bueno, en las pequeñas ciudades, en los poblados rurales. Pero no, más bien, ellos están invadiendo el territorio de los zorros, no al revés. Y pues igual acá, ya nos terminamos las luciérnagas de la Cuenca de México. No, incluso los chapulines, maestra Fabiola. ¿Por qué Chapultepec se llama Chapultepec? ¿Qué insectos abundaban en esa zona? El chapulín, ¿no? Y ya, al menos ahí en Tacubaya, difícilmente veremos allí el chapulín brincando de un lado para otro, ¿no? Estamos trabajando ahorita promoviendo generar la mascota del plantel, ¿no? Esto nos llevó a indagar cuáles son los animales, ¿no? Típicos de la zona, qué animales hay habitaban en ese lugar y pues nos sorprendió encontrarnos con el jaguar, ¿no? Que habían jaguares, había los chapulines y el otro, perdón si no lo pronuncio bien, el ca, ca- Cacomixtle. cacomistle, ¿no? Y, ¿Y el eh, chapulín? y el chapulín, ¿no? Y el cacomistle, pues es como un ratoncito, como una cosita ahí, ternurita, cuando uno ve la imagen, es muy ternurita, pero nos comentaban que ahora que hubo la pandemia y debido a la disminución de tránsito, de contaminación humana, de tránsito humano, ¿no? De estarnos desplazando, empezaron a salir los animales. Y el cacomixtle empezó a salir en varios hogares, ¿no? Entonces, esto que señala maestra Fabiola es cierto, ¿no? O sea, nosotros estamos invadiendo, no es que ellos estén invadiendo nuestro espacio, nosotros llegamos a invadirles y este tiempo que hubo de pandemia en donde ya no nos movíamos demasiado, eh, se tuvo la oportunidad que ellos empezaran a salir y esperemos se hayan multiplicado y no lo perdamos, porque si gana será la mascota del plantel 4 y, y bueno, y que son cosas que, vaya, porque además me parece que también esta charla tiene que motivar a quienes están generosamente escuchándonos a indagarle, ¿no? A buscarle, porque ese es el trabajo rico, o eso es lo rico de este tipo de trabajos más bien, ¿no? En donde uno encuentra una cosa, ya jalamos por acá, ya jalamos para allá, ya le vamos moviendo aquí, ahora ya encontré esto, ¿no? Va uno recorriendo estos espacios, pero al recorrer el espacio se recorre también el tiempo y nos invita a una reconstrucción, a una reflexión, ¿no? Y a un ir comprendiendo nuestro paso en el mundo, ¿no? Y lo que nos quedará todavía por pasar, ¿no? Sí. Pues continuando con nuestro recorrido en tertulia,
tenemos que la antigua estación sismológica de Tacubaya, que actualmente es el Museo de Geofísica de la UNAM, para maravilla de los compañeros profesores de física, de matemáticas, de historia y de cualquier otro que se quiera agregar a esta aventura cultural, pues es que está a la vuelta. O sea, si yo te digo caminando, hacemos 3 minutos, 5 minutos, agarraditos de la mano, ni siquiera cruzando la calle. Tenemos un museo de la UNAM, que es este. Entonces, se estrenó en el 2010 y cuenta con actualmente, está en operación y constituye probablemente el sistema más antiguo de América que ha operado en mayor tiempo y forma. Cuenta con aparatos sismológicos. Yo tuve la gran experiencia, es maravillosa, de llevar a mis alumnos y estábamos recorriendo el museo, nos dan una maravillosa visita guiada, nos van explicando cuánto aparato hay ahí. El edificio es de la época de don Porfirio Díaz, lo inauguró Carmelita Romero, y estábamos frente a uno de los aparatitos que está ahí y empezó a moverse, las agujitas empezaron a moverse. Y es que se me hizo verdaderamente maravilloso y lo quiero compartir con ustedes porque estaba el grupo y dice la geóloga, la maestra estaba y dice, está temblando, se está registrando un sismo en Chiapas. O sea, no es como en tu casa de que córrele y híncate y ponte a rezar. No, se dio en tiempo real la observación, el uso del método científico, y los alumnos estuvieron viendo cómo registran estos aparatos con agujitas, de qué grado, en qué localización, en dónde estuvieron. Entonces sigue funcionando. Realmente es maravilloso los aparatos que resguarda, más de 100 años, por supuesto, y también se los recomiendo visitar el Museo de Geofísica. Tenemos también, por último, esto de las casas veraniegas. Tacubaya, que estaba fuera de la ciudad, pues era lugar de descanso. Entonces tenemos la Casa Amarilla, que es la actual sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, el Museo Casa de la Bola, que también dan visitas guiadas los domingos, que es de la Fundación Hackenberg, de esta fundación que el señor Hackenberg le donó todo a los perritos, pero pues también dejó este legado y dan cursos, talleres, y es una visita. El jardín del Museo de la Casa La Bola es maravilloso. Te puedes pasar una tarde dominguera recorriendo sus jardines, también vale la pena visitarlo. Pues y una tarde tranquila. Y por último, pues regresamos de nuevo a la preparatoria 4, que el 11 de febrero del 64 se inauguran 3 preparatorias, la 4, la 6 y la 7, la 4 en Tacubaya, la 6 en Coyoacán y la 7 en La Viga. Y esto aparece pues es parte de uno de los proyectos que estamos manejando el maestro Alejandro Cano y yo. Esta aparece publicado en la Gaceta UNAM 20 de julio de 1964. Y es en donde pues nosotros nos encontramos, ¿no? Siguiendo con la presentación, ahí están las instalaciones amplias, funcionalistas, producto del arquitecto José Villagrán, que de corte funcionalista, un poco inspirado en el cubismo, pero pues más bien es de corte funcionalista. El arquitecto tiene en su haber estacionamientos, hospitales y bastante obra. La verdad es que da un gusto el lugar de trabajo, es muy amplio, está muy bien pensado y se agradece que haya pensado en los terremotos y se agradece que se haya adelantado a la pandemia porque estamos en los salones y están verdaderamente ventilados, iluminados. Cuenta con alberca, con elevador. La verdad es que estuvo muy bien pensado. Y tenemos una obra emblemática de la delegación Miguel Hidalgo, que además está catalogada por el INBA, que es el mural del pintor y escultor potosino, no, perdón, de Silao, Guanajuato, mural de José Chávez Morado, que es todavía parte de la Escuela Mexicana de la Pintura, junto con Juan O'Gorman y Raúl Languiano y Alfredo Salce. Este mural está hecho en la técnica veneciana, igual que como está nuestra bellísima Biblioteca Central en la ciudad universitaria. De hecho, está hecho con piedritas volcánicas de Xitle, y
que trasladaron y usaron para este mural. Este mural fue exhibido en la Exposición Internacional de Bruselas, que fue la primera después de la Segunda Guerra Mundial, la primera exposición que se hace de vuelta, pues para presentar lo mejor de cada país, y después se decidió colocarlo para embellecer pues la nueva preparatoria que se estrenaba en Tacubaya. Entonces, eso está a la vista, fue restaurado en el 2010 y podemos ver que representa la era atómica a través de la parte de abajo tenemos un grupo de indígenas enfrentándose con los españoles, en donde dan paso a la figura masculina de un mestizo científico que en su brazo tiene pues el átomo y en otro instrumentos de la industrialización química y del avance de la ciencia y del progreso de esa época. También, obviamente, el símbolo de identidad en medio, que es el escudo, con el águila representando el mito de fundación de México Tenochtitlan, que pues es nuestro emblema nacional, ¿no? Y el mural se llama México, México Moderno, País de Antigua Cultura. Así es como se llama el mural y también les recomiendo que lo vayan a ver. Em, y Bueno, por último, sí, sí, dime. quería hacer una observación sobre el mural que dices que tiene la misma técnica. Bueno, estos murales están hechos por pequeños cubitos. em, Entonces se hace un diseño muy grande y ese diseño se vacía, se cuadricula y se van haciendo, digamos, la cuadrícula. Pero, por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que pensó Gorman era de que todos ustedes saben que el sol se lo come todo, literalmente todos los colores. Entonces, él recorrió todo México para buscar piedras que obviamente expuestas al sol no perdieran su color. Entonces yo supongo que es la misma metodología aquí. Entonces cada uno de estos colores representa un lugar de la República Mexicana en donde fueron hallados estas piedras con estos colores en específico, ¿no? Entonces fue bastante bien pensado porque así jamás se les va a ir el color. Sí, y están aderezadas, bueno, en una de las pláticas, te comento, una maestra de química se dio al análisis químico de cómo estaba diseñado el mural, de los elementos minerales de los que lo conforman. Tiene hierro, hematita, limonita, para la conformación y la preservación, como bien dices, pues de los colores. Ya tuvo su manita de gato, su restauración, pero la verdad es que se ha conservado a 60 años, que es lo que tiene en Tacubaya, pues en bastante buen estado, ¿no? Y de verdad es una de las joyas de la alcaldía ahora, que ya no es delegación, Miguel Hidalgo. Ujú. Y bien, no todo es miel sobre hojuelas en esta vida, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Y Tacubaya, con eso iniciamos esta charla. Es un lugar vivo, de mucha tradición, ¿no? Es una zona que crece y que ha vivido infortunios de diversa índole, ¿no? La independencia, la revolución, diversos sucesos, ¿no? Y también ha habido movimientos que no podemos hacerlos a un lado o fingir que no existen, ¿no? Y entonces, pues todos escuchamos los panchitos, ¿no? Es parte de su historia, es parte de su devenir, ¿no? Y hablar de Tacubaya tampoco no podemos hacerlo a un lado, porque está ahí, forma parte de sus páginas, de sus hojas, de su decir, de su vivir, ¿no? Y entonces hubo este movimiento de los panchitos en la década de los ochentas, muy asoleados, todo el mundo corriendo de un lado para otro, ¿no? Y a veces parece que era más mito que realidad, ¿no? Que los panchitos no eran tan panchitos como uno pensaba, y los que uno pensaba que eran panchitos, a lo mejor
no eran ni los Panchitos, ¿no? Pero estaban ahí, ¿no? Es un grupo ahí, es una zona que con el paso del tiempo se hace marginada. Tenemos ya muy próximos, muy cerca, los basureros de Santa Fe, que ahora es una zona residencial carísima, pero eran la zona de los basureros, observaciones, golpeada por la pobreza. Entonces, es una situación, es un momento en el cual que tampoco podemos dejar de lado y que están ahí, ¿no? Y, y pues son parte de nuestra historia y que nos sentimos contentos también de contarlo, ¿no? Y pues maestra, vaya como Eh, te vaya, a Tacubaya. Vaya. Sí, Está la mantequilla Gloria, es lo que veo. Así es, sí, allí en Tacubaya, ahí se hacía la mantequilla Gloria. Y el Parque Lira, yo les iba a preguntar por ese parque. Nunca he entrado, pero la entrada se me hace soberbia. Está justo, Así es. pues, bueno, es vecino de Casa de la Bola, ¿no? sí, fue propiedad del conde de la Cortina y se fue fraccionando al tiempo, pues por las otras construcciones hasta que terminó, nada más se conserva la fachada y así ha sido la transformación, pero es una historia viva, una historia de la que se sigue contando, se sigue investigando. Y por ejemplo, para no omitirlo y no dejarlo fuera, pues estamos los terrenos de Javier Solís, el ícono popular, también creció y jugó en el exarzobispado, tenía una carnicería por esa calle. De los temas que nos faltarían de la Nacional Preparatoria, hubo muchos personajes que tenían sus casonas en Tacubaya, por ejemplo, don Gabino Barreda. Sabemos que murió en Tacubaya, en donde no lo sabemos, todavía no lo tenemos ubicado. Y así hay muchas vetas, muchas líneas de investigación, afortunadamente, que quisiéramos seguir indagando. Y pues espacios como estos, la verdad es que nos motiva a compartir lo que de repente en el gabinete estamos, ay, qué interesante, ay, qué bonito, ya avanzamos, pero lo bonito es compartirlo, darle luz, darle voz, para que incluso, pues quien quiera unirse un comentario, alguna nota que se pueda compartir, pues vaya que ha habido personajes ilustres y no tan ilustres que han conformado esta historia viva. Claro, incluso en Tacubaya había un coloquio de historia, me parece, ¿no? De historia de Tacubaya, algo así. Ujú. Cada año aproximadamente, pues sí, se, se reunían ahí las personas que hubieran investigado en un año, digamos, algún tema alrededor de Tacubaya y resultaba bastante interesante porque, como dices, pues era una zona de recreo, una zona residencial, la fama de los panchitos que ahora le denominarían como tribu urbana, ¿no? Era una tribu urbana catalogada como violenta y de mucha fama en la Ciudad de México en algún momento, ¿no? Y si vieron las fotos, pues son personas, ya con jeans, ¿no? Ya usan pantalones de mezclilla, ya están, fuera de otro contexto, que no es como el cotidiano, por decirlo así, a lo mejor eran sus trajes de rebelión, ¿no? Y si vemos a los expanchitos, quisiera saber si tienen detectado algún expanchito que haya sido alumno de la prepa. No, Sí hubo alumnos panchitos, sí Ah, los hubo, pero también no dejan de ser hijos de mamá y papá. Entonces, cuando ingresan a la prepa y son alumnos, pues dejan de ser panchitos, ¿no? O sea, sí, pues estamos en los ochentas todavía, ¿no? Estamos en los ochentas, todavía hay ciertas formas de poder orientar a la juventud, porque ahí habrá muchas cosas que ya no se pueden decir, pero se puede orientar a la juventud, ¿no? Reencauzar a los jóvenes y era esa época. Cuentan, ahorita que dice de las historias, había una cronista, la maestra Celia Maldonado, y la maestra Celia Maldonado luego nos contaba algunas anécdotas
Y entonces decía que cuando los alumnos salían de la prepa, de la preparatoria, eh, pues no es como ahora podemos mirarle, había que caminarle hasta abajo, ¿no? Estamos hablando de los 60, mediados finales de los 60, y cuando los vecinos veían salir a los bachilleres, pues eso decía, ¿no? Ahí ve el bachiller, ¿no? La gente mayor que tú usaba sombrero, pues se quitaba el sombrero para saludar a los bachilleres, ¿no? Pues van saliendo el bachiller, ya de los panchitos para acá, pues salen los de la prepa a esconderse porque ya salieron los preparados, ya no son ni los bachilleres, sino los preparatorianos, ¿no? Pero vaya, es otra visión, es otra idea que se tiene y habría que hacer el estudio, ¿no? Habría que hacer más bien un estudio, y lo estoy pensando ahorita así como más social, en qué momento dejaron de sentirse pueblo, porque todavía bien entrado los 40 era el pueblo de Tacubaya. Y hay restos, hay ecos, hay guiños de esa sensación pueblerina de Tacubaya, ¿no? Ya tiene su feria, que nunca acaba la feria, pero ahí está la feria, el lugar en donde todo el mundo baja, se concentra para hacer las compras, conserva cierto dejo de pueblo, ¿no? Y habría que ver en qué momento dejó de serlo, en qué momento más bien los habitantes dejaron de sentirse parte del pueblo de Tacubaya y ahora es una colonia de tantas, ¿no? Con su historia, de tantas con historia y tradición. Y como anécdotas sociales, pues actualizadas también para el estudio que nos seguimos preguntando y tenemos mucha curiosidad. Si tú me preguntas a dónde se van de pinta o de hora libre o de excursión, pues uno pensaría, pues se van a Chapultepec los estudiantes de bachilleres. Pues en teoría sí, porque les queda 10, 15 minutos, pero no. Ahora la modalidad, la tecnología ha hecho lo propio y prefieren irse a Parque Delta, al cine o a otro lugar. Entonces, sí, sí da para mucho los estudios de la movilidad, de los grupos sociales, pero pues es interesante cómo ha cambiado, pues por cómo ha cambiado las preferencias, la experiencia cultural, porque esto es una experiencia cultural, pues también de identidad. Claro, Tacubaya, yo creo que así que actualmente es un foco absoluto de contacto, porque gracias al metro que ya vimos el logotipo de la, de la estación, es una estación de transbordo. Entonces, pues sí, te lleva a Chapultepec, pero pues también te lleva a, a otros lugares y rapidísimo. O sea, es la línea, lo que le llaman café, la línea 9 es una línea súper cortita, pero también muy estratégica dentro del transporte urbano de la Ciudad de México. Y desde ahí salen, por ejemplo, los camiones a Santa Fe o el transporte a Santa Fe. Entonces, todos aquellos personas que por alguna extraña razón o por alguna razón no usan un auto o no usan otro transporte, ahí inclusive me ha tocado ver automóviles particulares que los llevan hasta Santa Fe. Ujú. Entonces, así como hay en otras estaciones del metro que ya te llevan hacia, hacia Cuernavaca, perdón, y totalmente ahí tú dices, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, no? Porque tú no sabes con quién te subes, totalmente inseguro, ¿no? Pero pues se la juegan. Claro. Sí, tenemos rutas, por ejemplo, a Coajimalpa, a Toluca, que era el Camino Real. La Avenida Observatorio viene siendo el Camino Real a Toluca. Entonces, sí, está muy conectado, ya no queda así lejos, lo vemos como que la zona fuera de la ciudad. No, por supuesto que no. Ya es parte pues, de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Bueno, pues les agradezco muchísimo, maestra Angélica, maestro Enrique, esta, este tour alrededor de la preparatoria 4 que ya vimos que tiene
cantidad de lugares en donde no nada más se pueden ir los niños de pinta, porque además si se van de pinta tendrían que ser muy cultos los niños, ¿no? Este, porque no les queda otra más que bueno, el observatorio, no, el, me- el sismológico, o bueno, el exarzobispado, en donde está la mapoteca, cosas súper bonitas. Y bueno, también como ya recomendaron, pues el restaurante de Casa Merlos, no nos paga el comercial, No eh, nos pagó, no no nos nos pagó el pagó. comercial, pero sí, es un restaurante así que se jacta de tener auténtica comida poblana, que como todos ustedes saben, pues la comida mexicana es tan variada, no hay la comida mexicana. Son las comidas mexicanas o las cocinas mexicanas las que dan estos acentos, ¿no? Y este restaurante en particular, pues bueno, se jacta de que así se cocina en Puebla, ¿no? Entonces, pues, por eso ya tiene esa tradición y pues esperemos que sobreviva Y, muchos años más. y también los tacos de Tacubaya, ¿eh? Ah, Cuando empezó la pandemia, pues son tacos de a 5 por 10 pesos, ¿no? Entonces, cuando empieza lo de la pandemia, pues lo que se decía, ¿no? Es, si no nos hacen nada los tacos de Tacubaya, pues ah, ¿qué nos puede hacer la pandemia, no? O sea, lo que quisiera es, cómo hay cosas que trascienden su lugar, ¿no? Hasta en estos momentos chuscos, ¿no? Estos momentos irónicos, ¿no? Sátiros de decir, si como tacos de Tacubaya, puede enfermarme, lo que sea, y nada va a pasar, ¿no? Entonces, perfecto. El COVID me hace los mandados, ¿no? sí, 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 ahí están las flautas de aire. Son muy famosas las flautas de aire, no sé si por 5 pesos, no sé ahorita cuánto cuesten, pero sí, son muy recomendables también, ¿eh? Explícanos qué son las flautas de aire. Yo me las puedo imaginar, pero Sí, sí, pues así te las imaginas, es una flautita dorada con su lechuguita y su quesito, y en realidad no tiene nada, ni carnita ni nada, pero sí son muy famosas y las puedes ver ahí bajando de Avenida Jalisco, es muy cerca del Metro Tacubaya. claro, pues o sea, la flautita en ese sentido es una tortilla extendida grande, ¿no? Para aquellos que digan que es una flauta. Pues sí, se les llama flautas por la dimensión de la tortilla, precisamente, ¿no? Y por lo general están rellenas de carne o de puré de papa o de algún otro guisado Condimento. o o ingrediente o de queso pero ya, ya saben que los mexicanos transformamos las tortillas en todo y en nada, ¿no? Y que es todo, ¿no? Cilantro, cebolla, salsa, etcétera. Entonces, bueno, pues ya terminamos muy redondeados de este recorrido que hasta terminó gastronómico y sensorial, que eso es importante también, este, remarcarlo, que pues no nada más es como lo serio, ¿no? No nada más es claro, lo, 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 lo que se le denomina cultural, porque la cultura es todo, así no es. nada más la ópera o no nada más el museo, no, la cultura es todo. Y bueno, pues esperemos que todos sus alumnos que estén viendo este video, esta tertulia, les encante su rumbo y hagan lo propio con sus Así es. rumbos propios. ¿No? Así es, que llegue a ellos con un saludo y porque esto se hace con el gusto para y por ellos. Así es. Y van a decir, ¿y cómo es que Adavi terminó aquí? Bueno, pues es que la maestra Angélica ha llevado a sus alumnos o llevó a sus alumnos a las tertulias cuando eran presenciales. Entonces, de ahí salieron muchos alumnos interesados, por lo menos en la historia, y eso nos da mucho gusto porque de eso se tratan estas tertulias, como decíamos, de hacer que la cultura, ¿no? Que las personas se den cuenta que la cultura está a su alrededor y que ellos forman parte de esa cultura y que eso es importante, ¿no? Que se divide en siglos, que hay tiempos, que hay espacios, que eso ya es otra cosa. Pero bueno, les agradezco otra vez mucho, mucho el habernos dado esta charla y esperemos que muchos de sus alumnos la aprovechen y sigan su ejemplo.
Pues Así igual será. agradecerle, maestra, muchísimas gracias a David la oportunidad y bueno, y siempre es un gusto trabajar con la maestra Angélica. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, maestra Fabiola. Gracias, maestro Alejandro, pues por coincidir de nuevo en un trabajo y en esta charla cultural. Bueno, pues chao a todos. Chao.